Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario semanal de prevención de fraude, prevención de lavado de dinero y gestión del riesgo. Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar. La primera de ellas viene del país del norte de Estados Unidos, y es que se está presentando una propuesta en el país de referencia a nivel mundial acerca de una ley para perseguir a las empresas con propietarios ocultos. El senador Carl Levin, demócrata de Michigan y presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones, y el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa, que es parte del miembro del Comité Judicial del Senado, junto con otros senadores, han presentado una nueva ley de transparencia, incorporación y asistencia para combatir los actos de terrorismo, lavado de dinero, evasión de impuestos y otras acciones ilegales, con la intención de identificar a los propietarios estadounidenses que están ocultos detrás de estas empresas. El proyecto de ley podría poner fin a una práctica en Estados Unidos, que es el hecho de que puedan constituirse personas jurídicas sin declarar quiénes son los propietarios reales. Esta modificación va a suponer que los 50 estados formen unos esquemas de verificación de quiénes están detrás de las corporaciones. Hoy en día se necesita más información para obtener una licencia de conducir o que abrir para una cuenta bancaria en Estados Unidos que lo que se requiere para formar una corporación, dijo Levin. Nuestros estados no exigen a nadie el nombre de los propietarios de las empresas que están formando en sus aspectos legales, y los Estados Unidos en la actualidad es uno de los delincuentes más grandes del mundo en términos de creación de empresas con propietarios ocultos. En junio, el presidente Obama se quejó ante los líderes internacionales de la cumbre del Grupo de los 8 para condenar a las empresas con propietarios ocultos que cometen actos ilícitos, el fraude fiscal y otras acciones ilegales. Los líderes del Grupo de los 8 acordaron en esta reunión mantener un esquema para combatir el problema, y es que los Estados Unidos quieren mantener su liderazgo y credibilidad para poner fin a la evasión fiscal y el secreto de las empresas en paraísos fiscales. Tenemos que conseguir nuestra propia casa en orden. También tenemos que escuchar a la comunidad de aplicación de la ley que apoya esta legislación, y ha sido la que nos impulsa desde hace años para poner fin al secreto empresarial que se utiliza para ocultar la conducta criminal. Estas declaraciones las hizo el senador al momento de presentar la iniciativa, y es que el senador ha declarado que desafortunadamente existen muchas empresas fantasmas que están siendo utilizadas como empresas fachada para legitimar capitales en Estados Unidos. Esta exigencia está siendo perseguida desde hace algunos años por parte de un grupo importante del Senado de los Estados Unidos, precisamente al momento que se han dado cuenta que muchos de los problemas que están presentando son por no tener identificadas claramente quiénes son los propietarios reales. Y bueno, parece que ahora habrá un esfuerzo más sólido y un combate frontal contra las corporaciones que no estén presentando este tipo de información relevante en la constitución de las mismas. En Estados Unidos se constituye cada año casi 2 millones de corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada, las cuales en el resto del mundo, más que las que el resto del mundo combinado, y lo hacen sin pedir una identidad a los propietarios. El proyecto de ley exigiría a los estados añadir una sola pregunta a las formas de constitución existentes, que es solicitar los nombres de las personas físicas, quienes serían los beneficiarios, que se forman detrás de las corporaciones. Las sanciones que aplicarían las personas que presenten información falsa tendrían obviamente un proceso de verificación. La policía tendría acceso a esta información y obviamente podría iniciar con una citación o un emplazamiento legal. Las corporaciones dedicadas a la licitación de contratos federales tendrían que proporcionar la misma información sobre el beneficiario del gobierno federal para garantizar los Estados Unidos sabe con quién está haciendo negocios. Empresas reguladas cuya titularidad es ya conocida, incluidas las empresas que cotizan en bolsa, los bancos y las sociedades de valores, estarían exentos de la obligación de la información.
Y es que con este esquema obviamente está tratando de romper algunos temas de secretos bancarios, y en la justificación también se presentaron algunos casos específicos en los cuales en Estados Unidos se llevaron a cabo algunas actividades ilegales utilizando corporaciones sin identificar los propietarios reales, y algunas de estas son el caso, por ejemplo, de Victor Bout, un traficante de armas que fue hallado culpable en el 2011 por conspirar para matar a ciudadanos de Estados Unidos y de vender armas a una organización terrorista, con empresas ficticias utilizadas en todo el mundo, incluyendo los estados de Texas, Delaware y la Florida. Otro caso también fue el de Víctor Kaganov, un exoficial del ejército ruso que dirigió un negocio ilegal de lavado de dinero desde su casa en Oregon. Se declaró culpable en el 2011 por el uso de empresas fantasma en Oregon para conectar más de 150 millones de dólares a otros países en nombre de los clientes rusos. En junio del año 2011, más de 2.000 empresas fantasma estadounidenses fueron formadas por personas no identificadas por Wyoming Servicios Corporativos. Comparten la misma dirección en una pequeña casa en Cheyenne, en Wyoming, incluyendo una corporación controlada por un ex primer ministro de Ucrania, condenado por lavado de dinero y la extorsión, una corporación acusada de ayudar a los operadores online poker a evadir la prohibición de Estados Unidos sobre el juego en Internet, y 2 empresas excluidas de Estados Unidos por contratos federales para la compra de repuestos para convenios falsificadas del Pentágono. El sitio web de la Wyoming Corporated Services afirmó ser una corporación en una persona jurídica creada por la ley estatal que permite ser utilizada como un chivo expiatorio, un sirviente o un buen amigo y un señuelo. Una persona registrada, sin embargo, no se hace responsable de sus acciones. Imagínese usted las posibilidades. Todo esto lo ofrecían por internet. En el 2010, otro caso fue de una persona, Michael Duarte, fue declarado culpable por fraude en atención médica y recibió una sentencia de 22 años por la formación de 29 empresas ficticias en los estados de la Florida, Georgia y Luisiana, utilizados para estafar al Medicare por más de 50 millones de dólares. Otro caso, también en el año 2010, Scott Rothstein fue declarado culpable de fraude y lavado de dinero en el plan por 1.200 millones de inversión en el esquema Ponzi, el cual utilizó 85 sociedades anónimas estadounidenses para ocultar su participación o la participación en la propiedad de varias empresas comerciales. En el 2005, la División de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional cerró una investigación sobre 800 sociedades ficticias estadounidenses en Utah y en otros estados. Todas estaban asociadas con un grupo de empresas en Panamá relacionadas con el fraude fiscal y otras acciones ilegales, debido a la incapacidad de la División de Inmigración y Control de Aduanas para identificar a la persona física que era el dueño de alguna de las sociedades ficticias. Estos son ejemplos solamente de algunos de los casos que originaron el gobierno de Estados Unidos a llevar ese esfuerzo para dictaminar y conocer perfectamente bien quiénes son los propietarios que están atrás de las corporaciones, y sobre todo identificar quiénes son los beneficiarios de las operaciones financieras que se realizan en el tema. Interesante, ¿no? Como oficial de cumplimiento tenemos que tener mucho cuidado en hacer negocios con alguien que no tenemos claramente identificado quiénes son sus propietarios. No importa de qué país. Quizás la mayoría de nosotros como oficiales hubiéramos pensado que Estados Unidos tenía un control eficaz sobre quienes están detrás de las corporaciones. Bueno, en esta noticia nos damos cuenta que hay algunos temas que todavía hay que mejorar, y obviamente nosotros no podemos descansar en el supuesto de que los países están haciendo un trabajo de conocimiento de los propietarios reales. Redoblemos el esfuerzo y busquemos tener conocimiento de quiénes están detrás de las corporaciones con las cuales estamos haciendo negocio. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que proviene de los Estados Unidos, resulta que una empresa que se dedica a la moneda virtual, Bitcoin, ha realizado su inicio de registro ante el FinCEN, ante el Departamento de Control de Crímenes Financieros de los Estados Unidos, para ser registrado como un servicio monetario ante el Departamento de Control, y obviamente con esto empezar a alinear sus operaciones a nivel internacional. La moneda, que se impone cada vez más entre los usuarios y operadores en Internet, tiene su sede en Tokio y maneja el 80% de todas las transacciones de esta moneda virtual, y hace un mes sufrió la incautación de una cuenta vinculada con sus operaciones por parte del Departamento de Seguridad Nacional como parte de un negocio de servicio de dinero sin licencia. En marzo, FinCEN comenzó a aplicar las normas de lavado de dinero tradicionales a las monedas virtuales, y con esto empezó a poner cierta presión acerca de las operaciones que estaba realizando la empresa
en Estados Unidos. Ahora, Bitcoin reporta operaciones por montos que pudieran acumular mayores que $10,000, pero lo relevante del tema es que no estaban aplicando las medidas de prevención de lavado de dinero, considerando que se trataba de una moneda virtual. Ahora ha solicitado su registro en el estado de California para poder registrarse como un negocio de servicios financieros y por ende dar cumplimiento al tema de prevención de lavado de dinero. Todo esto es una estrategia que está siguiendo Bitcoin para poder alinear su proceso y evitar sanciones importantes. Hay otra organización, una fundación Bitcoin, que tiene su sede en Seattle, que ha sido acusada también de realizar operaciones de transferencias internacionales de recursos. Sin embargo, ellos están justificando que no están realizando operaciones internacionales de moneda, sino de una moneda virtual. El hecho es que a nivel internacional cada vez más se está utilizando esta moneda virtual y el problema es que no está identificando el origen del recurso que se está trasladando. Obviamente, al ser internacional y al ser virtual, podrían estar falseando información y obviamente realizando operaciones de concentración de grandes cantidades de valor en una sola cuenta para después ser retirado vía tarjeta o bien realizar un retiro en algún banco de los que le prestan servicio a esta organización internacional. El tema es que al momento de la investigación se estaba regulando el tema no solamente de la compra y de la puesta del recurso en la plataforma internacional, sino también del conocimiento debido del cliente. ¿Hasta dónde podría estar dándose de alta diversas personas diciendo que van a hacer operaciones por montos menores a $500 y con ello estar evadiendo el control de prevención de lavado de dinero, sabiendo que cambiando el número o el nombre de la cuenta de correo electrónico pudieran estar abriendo cuentas masivas? ¿Esto no podría facilitar la comisión del delito? ¿No habría grupos delictivos interesados en abrir cuentas apócrifas a nombres diferentes y utilizarlas para vincular las operaciones a nivel internacional? El tema es obviamente un tema de conocimiento del cliente, un tema de debida diligencia, sobre todo es un tema operativo. Y esas organizaciones que están realizando grandes operaciones y que esta en especial, que tenía su sede en Tokio, haya iniciado su proceso de registro ante el FinCEN, pues no deja más que claro la preocupación que tienen de dar cumplimiento ante el antecedente que se dio de la incautación de recursos que se está realizando en Costa Rica. Recuerden, en Costa Rica una empresa ya fue cerrada y acusado sus propietarios acerca del proceso de lavado de dinero. Todo esto obviamente representa un riesgo muy alto para los intermediarios financieros y para aquellos bancos que abran cuentas para el manejo de las Bitcoin. El tema es importante, el tema es relevante y lo interesante de estudio en este caso es cómo inclusive en operaciones internacionales por internet es que se deberían de estar dando cumplimiento al tema de conocimiento del cliente y de prevención de lavado de dinero. Interesante, ¿verdad? Continuamos. En otra noticia relevante, esta proviene de Costa Rica. El narco está lavando dinero con billetes de lotería. Esta tipología es una tipología ya antigua, es una tipología que ha sido estudiada permanentemente por Gafi, por Gafisud. El tema es que se están dando casos ya específicos y que han sido publicados en el propio país centroamericano. Es muy común que los lavadores de dinero estén cazando a los que hayan ganado un premio y, por ejemplo, si el premio fue de 500,000 colones costarricenses, lo que hacen ellos es ofrecer el tema de 650 millones a cambio del comprobante, de tal manera que pudiera ganar la persona que es el nuevo millonario, pudiera ganar un poquito más y obviamente justificar el ingreso del dinero. Esto también se está dando en otros países como en México, en donde afuera de las agencias en donde se pagan los premios, pueden encontrar personas que preguntan si ganaron el premio y te ofrecen por el boleto premiado una fuerte cantidad de dinero en efectivo, inclusive que supera el monto del premio. Esto no es raro, es algo que ha venido sucediendo inclusive en algunos países. Los temas de las asociaciones de loterías o las propias secretarías de control referente a juegos y apuestas que hay en cada una de las jurisdicciones legales han emitido cierta reglamentación, pero en algunos países como en México o en otros países en Sudamérica, las loterías o los sistemas de rifa o de premio o aquellos que se dedican a los pronósticos deportivos son sin que tengan un titular de la operación, es decir, son al portador, son documentos en donde no se registra quién compró el boleto y por lo tanto el riesgo de que pueda ser utilizado pues es por cualquier lavador es un riesgo alto.
Así, por ejemplo, se han tenido noticias de que algunos gobernadores de algunos estados de la República en México han ganado 3 veces la lotería y de esa manera han justificado el fuerte ingreso que han tenido en sus cuentas, que obviamente esto pues es poco probable de que haya sucedido, pero como el sistema de lotería, el sistema de premios, el sistema de sorteos en los países no obligan a tener la titularidad del comprador del boleto, se vuelve en un documento al portador y obviamente esto puede derivarse en temas de lavado de dinero. Ahora, ¿cómo están haciendo la investigación? Pues hay una parte por parte del área de justicia de los Estados Unidos, el Instituto Costarricense contra las Drogas y la Unidad de Inteligencia Financiera, están dando alertas acerca de esta nueva tipología que se está dando inicialmente en ese país. Sin embargo, les recuerdo que en otras partes del mundo inclusive es una tipología claramente estudiada y que en estos temas hay países que también están siendo blanqueo o están utilizando sus modelos de sorteo para realizar lavado de dinero, como Austria, Argentina, Portugal, Brasil, España, Uruguay, Nicaragua, obviamente México, Venezuela, Estados Unidos, China, Canadá, Perú, Panamá y la República Dominicana. Obviamente todo esto es un tema de faltas de control. Obviamente esto, la avaricia de quien sacó la lotería, pues es un tema alto. El riesgo obviamente de quien haya sacado la lotería y no haya reclamado el premio directamente es que no pagó un impuesto por tal, y al momento que quiera introducir esas fuertes cantidades de dinero al sistema financiero para su administración, obviamente serán detectados y podrían ser reportados por lavado de dinero, cuando lo que hicieron fue recibir dinero por un premio que legítimamente habían ganado, y que obviamente esto los pone en un esquema de parecer operaciones de estratificación y por ende pudieran ser acusados de lavado de dinero. Y aquí voy a llegar a otro tema que hemos platicado reiteradamente en el noticiero, enfatizar el hecho de que el gobierno ante determinadas tipologías está empezando a encajar como tipología algo que en algunas jurisdicciones o bajo algunas condiciones pueden ser una práctica habitual. Ejemplo, probablemente un cliente está comprando un producto y el producto que está comprando pues tiene una cuenta de cheques que no necesariamente es la del titular de la cuenta, sino que el documento con el cual se paga pudiera ser negociado con alguien más. Y una vez que yo expido el cheque o una vez que yo pago con la tarjeta, no sé exactamente en dónde vaya a caer ese recurso. Y por ende pudiera estar yo siendo parte involuntariamente de un esquema que pareciera ser de lavado de dinero, sin embargo que no necesariamente lo es. Y aquí lo delicado del tema es que los oficiales de cumplimiento, la gente responsable del compliance en las organizaciones, tienen que tener cuidado en no realizar aquellas operaciones que pudieran, inclusive aún siendo recurso lícito, encajonar o cuadrar con las tipologías internacionales que están siendo investigadas por tema de lavado de dinero. Un tema preventivo, sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿tu organización está teniendo el cuidado de ver que si otorga un cheque para pago de algo haya sido depositado en otra cuenta y no cobrado? Porque si fue cobrado, corres el riesgo de que ese dinero termine o que haya sido negociado con alguien que tú no sabes por efectivo y que luego esa persona haya ido a cobrarlo directamente al banco. ¿Le estás dando seguimiento a tus pagos? Es un tema por demás interesante y sobre todo que representa un área de riesgo que deberían estar ustedes atentos y dándole seguimiento a las operaciones financieras que realizan. Interesante, ¿no? Continuamos. En otra noticia que hemos estado platicando recurrentemente es el tema del oro. Y es que en Colombia se ha detectado por parte de la Contraloría General de la República un presunto lavado de activos por más de 13,000 millones de dólares que se había realizado para realizar operaciones irregulares de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras en el municipio de Alto Baudó, departamento del Chocó. Y el tema, esto ha cobrado relevancia sobre todo en países como en México, en donde de la noche a la mañana ha habido un incremento sustancial en los negocios que ofrecen el servicio de compra de oro, pedacería, en algunas ocasiones casas de empeño, que se han dedicado a comercializar las joyas que no son reclamadas por los ignorantes, y que este tema se ha derivado en una investigación formal por parte de Colombia. Yo creo que esta noticia se ha venido cocinando desde hace ya un par de años, y es que ha sido muy puntual el hecho de que el oro, el dinero
que se está convirtiendo en metales preciosos en México y en algunos otros países de Centroamérica, está llegando por contrabando a Colombia, y una vez que está en Colombia, ellos como comercializadoras están exportándolo y de esta manera justificando el ingreso de grandes volúmenes de efectivo o grandes volúmenes de dinero para el pago de la compra de este metal, que no fue producto del incremento de explotación minera, sino que ha sido producto de un contrabando del metal áureo, y sobre todo que ha propiciado la justificación hasta este momento que parecía ideal de los grupos delictivos para poder justificar el regreso del dinero a este país. Y es que el informe que elaboró la Contraloría habla acerca de que hay 12 empresas fundidoras del departamento que no han podido justificar la actividad de explotación o exportación del oro, y obviamente la Agencia Nacional Minera, no existe ningún título minero en ese municipio, por lo tanto podría obviamente justificar el hecho de que se pudiera estar explotando dicho metal. Todo esto de una manera hasta cierto punto burda. Se ha llevado a cabo el proceso de exportación de metal y obviamente pues la justificación no se ha podido dar. Y en la Contraloría General de la República también dará la apertura de indagación preliminar que permita determinar a los presuntos responsables en este proceso, con el que se pretende recuperar también 1.100 millones de pesos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que ha devuelto a una de estas empresas por efecto de la exportación. Es decir, aparte de realizar algunas de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, todavía piden una devolución de impuestos por exportación. Obviamente, el tema pasa por comercializadoras con apariencia legal, y el panorama descrito ha sido investigado en algunas organizaciones que han incrementado 240% su nivel de exportaciones, obviamente sin que esto pudiera tener una justificación de mercado. Sin embargo, también evidencia la Contraloría el hecho de la apariencia legal de los recursos y cómo se ha tratado de justificar con el pago de impuestos. Y toda esta operación que está siendo investigada se ha llevado a cabo de 2006 al 2012, y esta evidencia es un importante crecimiento en el total de las exportaciones de Free On Board de las diferentes casas comercializadoras, y esto obviamente estamos hablando de que una solamente de ellas incrementó de 146 millones el año 2006 la exportación del metal áureo a 453 millones de dólares en el 2012. Esto da en promedio un 210%, con un promedio anual de crecimiento del 20.78. Y obviamente esto ante las autoridades y la investigación puede ser muy simple de detectar. ¿Cómo es posible que en un municipio o en una localidad que no tiene asignada ningún título de explotación minera de oro, pues esté recibiendo regalías internacionales por la explotación del mismo y comercialización en otros países? Obviamente estos países llegan inclusive a hacer algunas transferencias internacionales, no solamente de países como México, sino también países como Estados Unidos y otros países de Centroamérica. La idea es que el dinero llegue obviamente a Colombia, y la investigación de la Contraloría va a dar mucho todavía que dar mucha información que tendremos que analizar. Ahora, como oficiales de cumplimiento, ¿qué es lo que esta noticia nos va a dar de información? Bueno, obviamente está hablando de una tipología, está hablando de algo que a nivel internacional a todos los oficiales de cumplimiento nos han pedido en los diversos congresos y foros de discusión a nivel internacional, el hecho que pongamos especial atención a este tipo de sociedades. Recuerden que inclusive algunos países, como el caso de Colombia, el caso de México, el caso de Guatemala, ya existen disposiciones legales que obligan a los joyeros a reportar las operaciones que están realizando con el metal áureo y otros metales de acumulación de valor, como la plata, inclusive el platino. Todo esto lo que nos está indicando es que nosotros como oficiales de cumplimiento tendremos que hacer una debida diligencia hacia todas aquellas operaciones en donde la justificación de la transacción pudiera ser el pago de exportación de oro o bien el pago por el almacenaje, comercialización de metales preciosos. Hemos tenido algunas charlas con algunos joyeros de algunos centros importantes de producción de este tipo de objetos, como el caso de Guadalajara, el caso de Taxco, y obviamente la preocupación es el hecho que lo pudieran estigmatizar, es decir, poder creer que todos los joyeros se dedican al lavado de dinero. Si bien es cierto, eso es una falsa aseveración, también es cierto que por justos pagan por pecadores, y obviamente todo el sector financiero y todos aquellos que tienen que realizar operaciones con este tipo de negocios, pues obviamente tendrán considerado a los comercializadores de oro como una actividad de alto riesgo. Interesante, ¿no?
Continuamos. En otra noticia también relacionada con el seguimiento a las noticias de la moneda virtual, resulta que se está estableciendo un grupo que se ha denominado el Comité para el Establecimiento de Activos de Transferencia Digital, o la autoridad que establecerá estos estándares técnicos que se dedican a prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Obviamente esto se están realizando por reguladores estatales y federales que están intentando monitorear las operaciones con monedas virtuales para actividades ilegales, la Bitcoin, y es lo más popular entre las monedas que no están respaldadas por los bancos centrales. Y obviamente el grupo, como comentábamos, pues empezará a dar noticias importantes. Será relevante que ustedes busquen la información en internet para poder saber cuáles son las mejores prácticas y obviamente que en su operación no se vean involucrados en este tipo o no sean utilizados por algún grupo delictivo para triangular operaciones con monedas virtuales. Interesante, ¿no? Continuamos. Agradecemos su atención, nos esperamos la próxima semana en otro noticiero de gestión del riesgo, prevención del lavado de dinero y prevención del fraude. Hasta pronto. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.